Hasta ahora hemos visto los conceptos matemáticos necesarios para estudiar la mecánica que vamos a dar a continuación. Vuelvo a insistir en que es completamente necesario que esos conceptos los tengamos claros. Si no, no vamos a entender bien las explicaciones que vamos a dar a lo largo del curso. La mecánica es una ciencia que trata fundamentalmente del movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen, como son las fuerzas. También trata del estado de reposo de dichos cuerpos y las condiciones que se deben dar para que se produzca dicho estado. La podemos dividir en tres partes: en cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos independientemente de las fuerzas que lo producen; la estática, que analiza el comportamiento de los cuerpos en equilibrio cuando las fuerzas que actúan sobre él provocan dicho estado de reposo. También se suele incluir la estática como parte de la dinámica, que estudia el movimiento de los cuerpos en relación con las fuerzas que lo producen. Vamos a referir todo el estudio al espacio y al tiempo. El espacio y el tiempo los vamos a considerar como algo absoluto. El espacio va a estar referido siempre a un sistema de ejes, como pueden ser cartesianos o esféricas, polares, etc. Y el tiempo, como he dicho antes, va a ser absoluto, no va a depender del sistema de referencia, así como las medidas que hagamos espaciales tampoco, cosa que no ocurre en la mecánica relativista. La mecánica relativista, las mediciones que hagamos de espacio y tiempo en un fenómeno o sobre un fenómeno o suceso dependen del sistema de referencia. Aquí en la mecánica clásica no vamos a tener en cuenta esa relatividad de las medidas espaciotemporales. Vamos a considerar que hay un reloj universal, el cual nos va a dar la medida del tiempo en todo instante. Vamos con el estudio de la cinemática y vamos a empezar con la cinemática del punto. O partícula. Cinemática del punto que nos va a servir de base para luego estudiar la cinemática de los sólidos. El punto es un ente sin dimensiones y decimos que un punto se mueve respecto de un sistema de referencia cuando a lo largo del tiempo adopta distintas posiciones y diremos que tenemos un conocimiento de ese movimiento cuando para cada instante de tiempo nosotros podamos determinar la posición del punto. Hay dos formas para hacer ese estudio, básicamente, que son las ecuaciones horarias
son las funciones respecto del tiempo de cada una de las coordenadas del sistema de referencia, de tal manera que para cada instante de tiempo nosotros seamos capaces de localizar el punto. En cartesianas, por ejemplo, si yo escribo x igual a x función de tiempo igual a y función de tiempo y z igual a z función también del tiempo, para cada instante t yo puedo localizar perfectamente el punto. Naturalmente estas funciones tienen que ser uniformes, de tal manera que para cada valor de t yo tenga un solo valor de la x, un solo valor de la y un solo valor de la z, que me localicen perfectamente el punto. En polares, ¿cómo serían las funciones? Pues serían r igual a r de t, perdón, en esféricas. Estamos hablando ahora en general del espacio. Las polares, como ya sabes, son unas coordenadas que se utilizan para el plano. Y phi igual a phi de t. Bueno, pues otro procedimiento para localizar el punto en cada instante es el de la trayectoria y ley horaria. La trayectoria es la curva del lugar geométrico de las distintas posiciones del punto a lo largo del tiempo. Puede venir definida pues de muchas maneras, por ejemplo como la intersección de dos superficies, como una curva a función de un parámetro distinto del tiempo, por ejemplo un parámetro p que no tiene nada que ver con el tiempo. Para cada valor de p obtengo un valor de x, un valor de y, un valor de z que me definen completamente la curva trayectoria. Esa curva tiene que estar perfectamente definida. Y luego además necesito la ley horaria. La ley horaria es una ley también función del tiempo, como hacíamos en las ecuaciones horarias, pero que me describe la longitud del camino recorrido por el punto a partir de un punto de referencia. Si yo tengo un punto de referencia fijo en la curva trayectoria y tengo un sentido del movimiento para cada t creciente, por ejemplo, sentido en este caso hacia la derecha, pues para cada valor de s, por ejemplo para el instante t sub 1, esta medida es la longitud del camino recorrido desde el punto A en el tiempo t sub 1. Y esto me dará aquí la posición perfectamente localizada en la curva. O sea que la longitud del camino recorrido a partir de un origen A concreto y en un sentido también determinado me define la posición del punto en todo instante. Esta función s igual a s de t se puede representar gráficamente, por ejemplo, esta curva. Si yo pongo s en ordenadas y t en abscisas, esta curva que representa s igual a s de t es creciente. Vemos que aquí en el tiempo t igual a 0 tengo un valor s sub 0 que le podemos dar
en algunos casos como una longitud inicial antes de empezar a contar los tiempos. Habrá casos en los que interese tener esa longitud inicial. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el punto para contar los tiempos es distinto del punto de referencia. O sea que ese sub 0 sería para t0 la localización del punto a la distancia S sub 0 del punto A de referencia. Como ve, para t igual a 0 ya cuento con un S sub 0. En este caso, la curva siempre es creciente, quiere decir que me estoy moviendo siempre en un sentido. Si adopto este como sentido positivo para las t crecientes, me estoy moviendo siempre alejándome del punto A de referencia. Si en vez de ser la curva gráfica de la función S es esta otra, pues aquí vemos que no nos estamos alejando siempre del punto A, porque de aquí a aquí, a este tiempo, a este instante, sí es creciente la curva S igual a S de t, la gráfica de la función, pero a partir de aquí desciende, incluso llega a hacerse cero la posición del punto, quiere decir que vuelve al punto A, el punto A que nos sirve de referencia, en un instante determinado vuelve a estar ocupado por el punto que se mueve. Incluso pasa y se va hacia el otro sentido, hacia la izquierda en este caso. Primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda, luego vuelve otra vez a subir, en fin. Está el punto, con esta gráfica, es igual a S de t, lo que está haciendo es oscilar alrededor de A. Ese es un tipo de movimiento que ya veremos más adelante. Un caso es el armónico simple, por ejemplo. Bueno, pues apoyándonos en la trayectoria y ley horaria, vamos a definir dos conceptos que son fundamentales en mecánica. Son los conceptos de velocidad y aceleración. Seguramente ya estará familiarizado con esos conceptos, pero vamos a matizar un poco y ahora vamos a ver qué entendemos por velocidad media y velocidad instantánea, aceleración media y aceleración instantánea. Una trayectoria, bueno, es importante destacar, supongo que se habrá dado cuenta, pero por si acaso lo quiero recalcar, que la gráfica de la función S, habíamos dibujado una gráfica tal que así, no tiene nada que ver con la trayectoria. O sea, la trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones del punto en el espacio, y la S lo que me define es el movimiento dentro de esa trayectoria, que puede ser una curva, una recta, la que sea. Bueno, dicho eso, vamos al tema de velocidad media y velocidad instantánea. ¿Qué llamamos velocidad media? Si yo tengo el punto A de referencia aquí, para un instante t sub 1, yo tengo aquí que el recorrido, la longitud del recorrido es S de t sub 1. S igual a S de t. Esa es la función ley horaria. Con la ley horaria lo que determino es para cada instante de tiempo la posición que ocupa el punto móvil respecto del punto de referencia. Para el tiempo t sub 1, la longitud del camino recorrido es S de t sub 1. Para el tiempo t sub 2, imaginemos que aquí estamos en el tiempo t sub 2, pues la longitud del camino recorrido sería esta, S de t sub 2.
Si yo quiero determinar la velocidad desde este punto a este, y digo velocidad media, tengo que dividir la longitud del camino entre el instante t1 y el instante t2, que es s de t2 menos s de t1, dividirlo por el tiempo que tarda en hacer ese recorrido. Y entonces estoy determinando la velocidad media en este tramo del recorrido. A esto lo puedo llamar el incremento de s partido por el incremento de t. Claro, la velocidad media me da idea de la rapidez con la que el punto ha ido de este instante t1 a este instante t2 en el que ocupa estas posiciones. Pero no me dice qué ocurre en cada uno de los instantes intermedios del recorrido. Y eso es lo que en cinemática nos va a interesar. Lo que ocurre, la velocidad instantánea, la velocidad en cada punto de un recorrido. Bien, para calcular la velocidad en cada punto lo que tengo que hacer es ir reduciendo este incremento de s y el incremento de t al mínimo posible. Porque cuanto más corto sea el trayecto alrededor del punto o cercano al punto en el que yo quiero calcular la velocidad instantánea, más me acercaré a la velocidad instantánea. ¿Y cuál será el mínimo posible? Pues el límite, la velocidad instantánea, que llamamos simplemente v, será el límite del incremento de s partido por el incremento de t cuando el incremento de t tienda a cero. Ese límite me define la velocidad instantánea en el punto. En este caso, por ejemplo, si vamos acortando el incremento de s acercándonos a ese punto, pues estaremos definiendo la velocidad instantánea en este punto. Ya digo, si nos acercamos a él. Si nos acercamos a otro, pues estaríamos definiendo la velocidad instantánea en otro punto. En fin, genéricamente hablando, el límite del incremento de s partido por el incremento de t, cuando el incremento de t tiende a cero en cualquier punto de la trayectoria, es igual a la velocidad instantánea. ¿Y esto qué es? Esto es la derivada de s respecto de t, o el cociente de diferenciales, diferencial de s partido por la diferencial de t. Luego, entonces, mediante esta derivada, si yo derivo la función s igual a s de t, la función ley horaria, obtengo la velocidad instantánea en cada punto, que será en general una v de t. Puede ser una velocidad constante también, pero en general vamos a decir que v es una v de t, es una función del tiempo también. Vamos ahora con la aceleración. La aceleración media, primero, como hemos hecho con la velocidad. La aceleración media me da idea de la rapidez con lo que ha crecido o ha decrecido la velocidad en un determinado recorrido. Será pues la velocidad en un instante determinado, en el t2, menos la velocidad en el instante t1 partido por el tiempo t2 menos t1. El tiempo que ha tardado en que la velocidad de v en t1 pase a ser la velocidad de v en t2. Y esto es el incremento de v partido por el incremento de t. Igual que antes, para obtener la aceleración en cada punto del recorrido o en cada instante, tengo que ir reduciendo el intervalo de cálculo. ¿Cómo lo reduciré? Pues
el incremento de t reduciéndolo al mínimo, y ese será el límite, la a instantánea, que vamos a poner simplemente a, será el límite del incremento de v partido por el incremento de t cuando el incremento de t tiende a 0. Y esto es la derivada de v respecto del tiempo, o cociente de diferenciales, que si partimos de esta expresión de v, pues es la derivada segunda de s respecto de t dos veces. Conocidas pues la función v de t y a de t en general, pues yo puedo conocer en cada punto, para cada instante, la velocidad y la aceleración. Hemos visto, cuando hablábamos de la velocidad y la aceleración, que la velocidad, a partir de una curva en el espacio sobre la que se mueve un móvil, un punto móvil, que la velocidad en cada instante de tiempo t, v de t, era igual al cociente de la diferencial de s partido por la diferencial de t, o lo que es lo mismo, cómo varía la longitud del camino recorrido a partir de un punto a en función del tiempo, con qué rapidez varía. Eso es lo que nos dice la velocidad, siendo s la longitud del camino recorrido a función del tiempo t. Para cada instante de tiempo sabemos el camino que hemos recorrido, la longitud de ese camino. La aceleración, también instantánea, a de t, la obtenemos como la derivada o el cociente de la diferencial de v partido por la diferencial de t, que nos da idea de la rapidez con la que varía la velocidad en cada punto de ese recorrido. Todo esto son funciones de t, s, v, a. Ahora vamos a ver cómo a partir de la aceleración vamos a poder obtener la velocidad y el espacio, la función s igual a s de t. Vamos a invertir el proceso. Naturalmente vamos a necesitar conocer en el tiempo t sub 0, el espacio s sub 0, y en el tiempo t sub 0 la velocidad v sub 0, para poder hacer el recorrido al revés, para poder calcular a través de la aceleración y de la velocidad la función s igual a s de t. Supongamos que conocemos la aceleración en función del tiempo. Vamos a hacer varios casos. Si la conocemos en función del tiempo, yo tengo que esto es igual a derivada de v respecto de t. Pues si despejo de aquí la diferencial de v, me queda que esto es igual a de t por diferencial de t. Naturalmente v es función del tiempo también, como estamos viendo aquí. Para conocer v, ¿qué tengo que hacer? Integrar. El procedimiento es de integración. En vez de aquí hemos hecho el procedimiento de derivar, aquí vamos a tener que integrar. Y por eso nos van a hacer falta el conocer la velocidad v sub 0 en un tiempo t sub 0 y la longitud del camino recorrido s sub 0 en un tiempo t sub 0, que puede ser el igual a 0.
por ejemplo. También puede ser en cualquier otro instante. Bueno, pues si estos son conocidos, voy a ver cómo podemos obtener la velocidad y la función s igual a s de t. Si yo integro aquí en ambos lados, manteniendo la igualdad, naturalmente tengo que hacerlo entre los límites correspondientes a la diferencial de cada lado. Aquí, ¿qué límites tengo? Aquí tengo los límites v sub 0 y v, que puede ser un v en cualquier punto genérico, y el v sub 0 en un punto concreto, en el a o donde tenga el t sub 0. Si es el a, pues ahí tengo el tiempo t sub 0 y ahí puedo conocer la velocidad v sub 0. Aquí, naturalmente, la variable de integración en la diferencial de t por los límites serán los correspondientes a los que pongo aquí, el t sub 0 y el t también genérico. Bueno, pues integramos aquí, ¿qué tengo? Esto es una función de t y esto es una función de v, que es v. Si integro aquí, la integral de la diferencial es la propia variable que estoy integrando, será v menos v sub 0. Integro aquí, establezco los límites, tengo v menos v sub 0 igual a esta integral, que es una función de t, entre t sub 0 y t, ya de t diferencial de t. Si paso el v sub 0 aquí, me queda que v es igual a v sub 0 más. Naturalmente tengo que conocer el v sub 0 y el t sub 0 correspondiente, como hemos visto, como hemos dicho aquí antes. Aquí que tengo una función de t, todo esto es función de t, luego tengo v igual a v de t. Si quiero ahora calcular la función s, ¿qué tengo que hacer? Integrar la expresión v de t igual a la diferencial de s partido por la diferencial de t. S es de función de t también. Si despejo aquí diferencial de s, me queda v de t por diferencial de t. Y si integro en ambos lados, aquí la variable es tiempo, t sub 0, t, y aquí la variable es espacio, s sub 0 y s. Serán los límites correspondientes para cada tiempo, el s sub 0, para t sub 0 y para t, el s genérico, que puede ser cualquier punto de la trayectoria. Si integro, la integral de la diferencial de s es s, luego aquí me va a quedar s menos s sub 0 igual a una función de t, que es la integral esta, que es una función de t luego despejo aquí s y me queda que s es igual a s sub 0 más esta integral. Bueno, pues como ya hemos visto, si conocemos s sub 0 y conocemos v sub 0 para un tiempo concreto, yo puedo obtener la función v y la función s a partir de la función a de t. Otro caso que se puede presentar, imaginemos que nos dan la aceleración en función de la longitud del camino recorrido. A veces se puede dar así, o sea que tengo, vamos a ver, yo tengo aquí la A como función de la S. Si me definen la función de S, también voy a necesitar la v sub 0 para un tiempo t sub 0 y la s sub 0 para un tiempo t sub 0, como ahora veremos. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahora, como resulta que me dan la aceleración en función de la longitud del camino recorrido, pues ahora la derivación la voy a tener que considerar en la fórmula de derivación
de a de s, porque claro, la a sigue siendo la derivada de v respecto de t, en función del tiempo, o en función del espacio, o en función de lo que sea. Como me interviene la variable espacio en vez de la de tiempo, pues vamos a hacer, como esto es un cociente de diferenciales, yo puedo multiplicar y dividir por diferencial de s, que es lo que estoy haciendo aquí. Divido por diferencial de s, multiplico por diferencial de s. ¿Y esto a quién es igual? Pues es a la derivada de v respecto de s, o cociente de diferenciales, por v. Esto es v, la derivada de s respecto de t. Luego entonces tengo que a de s, no lo olvidemos, es igual a la derivada de v respecto de s por v. Bueno, pues voy a pasar la diferencial de s a este miembro y me voy a quedar aquí con variable v y aquí con variable s. Esta es una función de s, es una variable s únicamente la que me va a quedar en este miembro y aquí la v. Luego me va a quedar a de s por diferencial de s igual a v por diferencial de v. Bueno, son dos expresiones en diferenciales. Voy a integrar como hice antes, pero claro, aquí la variable de integración es la s y aquí la variable de integración es la v. Luego entonces tendré que integrar aquí entre s sub 0 y s, la variable de integración es s, y aquí entre v sub 0 y v, los límites se tienen que corresponder. Naturalmente aquí la variable de integración es la v, como fue la de derivación en su caso. Bueno, pues entonces si yo integro aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar aquí una función de s y aquí una función de v. Esta función de v la podemos definir, porque ¿cuál sería la integral de v diferencial de v? Pues será un medio de v2 entre v sub 0 y v, igual a esta integral entre s sub 0 y s de a de s diferencial de s, que esto es una función de s. O sea, tengo v como función de s en vez de v como función de t. Pero bueno, si esto es una función de s, que lo voy a llamar f de v, perdón, esto es una función de v, lo tengo como una función igualada a una función de s. Pero claro, esta función de v y esta función de s, yo puedo ahora volver a integrar, porque tengo que diferencial de s respecto de t es v, ¿no? Bueno, naturalmente, como dije antes, tenemos que conocer v sub 0 y s sub 0 para que me queden aquí unas expresiones que yo pueda volver a integrar. Pues si v es la diferencial de s partido por la diferencial de t, como aquí tengo la v referida a una función de s, pues aquí lo que tengo yo es una v de s. Si yo despejo de aquí la v, lo que voy a tener es una v de s. Bueno, pues vamos a pasar a cada lado la variable correspondiente para que me quede variable s en un lado de la igualdad y variable t en otro lado. Y me va a quedar que la diferencial de s partido por una v de s es igual a la diferencial de t. Paso la diferencial de t y v de s la paso aquí. Y esto es integrable también, naturalmente. Si yo integro de aquí entre s sub 0 y s, el límite superior es genérico, puede ser cualquier punto. Y aquí, ¿entre qué tengo que integrar? Entre t sub 0 y t. Aquí, naturalmente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar t menos t sub 0. La integral de la diferencial es la propia variable, con los límites estos es t menos t sub 0. Luego aquí tengo una función de s, en este lado, me queda una función de s igual a una función de t.
Luego ya tengo aquí, de aquí y de aquí, tengo que la v, perdón, que la s, la puedo obtener como una función de t. Vamos a poner s de t directamente. Si tengo s igual a s de t, ya puedo obtener la v de t a partir de aquí, derivando respecto del tiempo, y a partir de aquí la a de t. O sea, puedo obtener la v de t y la a de t ya una vez que he obtenido la s igual a s de t de esta ecuación que tengo ahí. Otra forma en la que nos pueden dar la aceleración, pues en función de la velocidad. Imaginemos que nos dan la aceleración en función de la velocidad, porque por dar, pues también se puede dar la v como variable de referencia para la aceleración. O sea, imaginemos que me tengo la a como función de v. Bueno, pues si tengo la a como función de v, la a sigue siendo la derivada de v respecto de t, o el cociente de la diferencial de v partido por el de la diferencial de t. Esta es a de v, voy a ponerlo aquí, para que no nos olvidemos. Una función de v. Pues voy a pasar a un miembro lo que tengo en diferencial de t y a otro miembro lo que tengo en diferencial en v, para separar variables en una palabra. Lo que hacemos es eso. Me queda que diferencial de t es igual a diferencial de v partido por la a de v. Ya las tengo separadas, ya las puedo integrar. O sea, el procedimiento siempre es el mismo. Es separar variables y luego integrar. Luego, si tengo aquí la integral de diferencial de t entre t sub 0 y t, como antes, también necesitaré, pues saber para t sub 0 el s sub 0 y para t sub 0 el v sub 0, porque como vamos a ver en las integraciones, siempre va a intervenir el v sub 0 o el s sub 0 como una constante que naturalmente tenemos que conocer, porque en todo proceso de integración, si queremos sacar una función, tenemos que conocer el valor de esa función para una constante determinada, para un parámetro, para un valor del parámetro de la variable concreto, en este caso el t sub 0. Porque esto es función de v todo. Esto es una función de v y esto es una función de t. Luego de aquí puedo sacar la v de t, la v como v de t de estas expresiones. Bueno, si tengo v igual a v de t, pues ya naturalmente puedo conocer la aceleración y puedo conocer el espacio recorrido, porque si tengo que v es igual a derivada de s respecto de t, como tengo aquí la v como v de t de esta expresión, pues ya puedo conocer que diferencial de s v de t por diferencial de t. Vamos a poner aquí v de t para que se vea que la v ya la tenemos en función de t de esta integración. La integral será más o menos complicada, pero lo que tengo aquí es una función de v igual a una función de t, que en este caso la función de t es muy sencilla, es t menos t sub 0. Bueno, pues aquí integro y obtengo la s igual a s de t. Entre s sub 0 y s, y entre t sub 0 y t. Los límites tienen que ser siempre los de la variable de integración o de la derivada que tenemos a priori. Bueno, pues de aquí lo que obtengo es s igual a s de t. Y si tengo s igual a s de t, pues ya la v de t la tengo conocida, ya puedo conocer la de t, como la derivada de v de t respecto de t. Bueno, son casos que se pueden presentar a la hora de tener que resolver algún problema,
que nos den la aceleración como dato previo y a partir de ahí calcular las otras dos variables, la variable velocidad y la variable longitud de camino recorrido. Todo esto que estamos manejando aquí son funciones escalares. Ya más adelante veremos cómo resolvemos el problema con funciones vectoriales.